Hola chicos, esta es la segunda clase de marketing y como les contaba, seguimos avanzando con la unidad 1, en este caso particularmente, ahí está mi perro dando vueltas, nos tocaba ver la evolución del marketing, cómo evoluciona, cuándo nace, dónde nace y cómo evoluciona esta ciencia socioeconómica de la que venimos hablando ya desde la primera clase que tuvimos juntos. La evolución del marketing. ¿Dónde nace el marketing? ¿Qué pasaba cuando nace esta ciencia socioeconómica cuando todavía es muy joven y no está desarrollada como la conocemos hoy? Bueno, los comienzos del marketing datan de mediados del siglo XVIII hasta la primera etapa de la que estamos hablando hoy, hasta la primera posguerra, aproximadamente hasta 1930. Esa podría llamarse la primera etapa de evolución del marketing. El marketing en este momento, este trabajo dentro de las fábricas, nace en Inglaterra. ¿Qué sucedía en Inglaterra durante este periodo de tiempo? Lo que se llamó, que vamos a repasar porque me parece que hay que refrescar algunas ideas, la revolución industrial, la famosa revolución industrial que vimos en el secundario, y como siempre hago yo, un pequeño repasito de cada uno de los temas que vamos tocando para que todos tengamos en la cabeza lo macro, digamos, lo que estaba sucediendo en el entorno cuando esta ciencia nacía. Revolución industrial fue en ese momento el conjunto de transformaciones económicas, culturales y sociales más grandes que vivió la humanidad desde el Neolítico, desde la Edad de Piedra, cuando se pasaba de las sociedades cazadoras y recolectoras, que eran nómades, a las sociedades y las economías basadas en el comercio y la agricultura, que fueron sedentarias. Después de ese cambio, que fue enorme y súper significativo para la humanidad, llega la revolución industrial, con otro conjunto de transformaciones enormes que afectaron cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de las personas en ese momento. ¿Qué sucedió en este momento? Hubo un paso de la economía basada en la agricultura y manual, artesanal, a la economía urbana, industrializada y mecanizada. ¿Qué pasó entonces? Pasamos de producir mucho más a escala industrial en mucho menos tiempo. Digamos que para que esto sucediera ocurrieron un montón de cosas, una evolución y un desarrollo muy grande en específicamente dos industrias en Inglaterra, la textil, la industria del carbón, y también no podemos olvidarnos de las comunicaciones, el desarrollo de las carreteras, de los caminos, que beneficiaban el transporte de mercancías, el ferrocarril y los barcos. La máquina de vapor, que por ahí nos olvidamos, es el motor a combustión, el que transforma el agua en vapor y se utilizan las máquinas. Ahí mi perro pasó, Maní, y movió la cámara. Entonces, todo este proceso generó cambios que modificaron el transcurso de, digamos, cómo venía sucediéndose la historia de la humanidad. Aparecen clases sociales nuevas. Hubo una migración enorme de campesinos a lo que empezaron a llamarse ciudades, que eran donde estaban ubicadas las fábricas, alrededor se ubicaban los asentamientos de personas, se fueron formando las ciudades, muy desprolijas en ese momento, con cero planificación, pero bueno, aglomeraciones de gente muy grandes. El campesino que llegaba a la ciudad, ¿para qué? ¿Qué ofrecía ese campesino? Su fuerza de trabajo. Entonces el campesino, la gente que migraba a las ciudades, se transforma en una clase social que nace en ese momento, que no existió antes sobre la faz de la tierra, que es el proletariado. El proletariado es la clase trabajadora, es la clase que vende su fuerza de trabajo a cambio de ¿qué? Que tampoco existía hasta ese momento, a cambio de un salario. Entonces tenemos clases sociales nuevas, una estructuración, digamos, urbana nueva, que no existió nunca antes. Tenemos el proletariado por un lado, que vende la fuerza de trabajo, por el otro lado tenemos a la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, y también estaban las monarquías. Entonces, el proletariado, que se llama proletariado, que es una palabra que viene del latín, que es proles, que no es propietario, no tiene propiedades, no es propietario de los medios de producción, pero sí tiene su descendencia. Lo único que tiene es su descendencia, la prole, por eso se llama proletariado. Este proletariado, entonces está
ya aglutinado en centros urbanos. ¿Y qué tiene? Percibe un salario por su fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que aparece una masa muy grande de personas con poder adquisitivo, que tiene dinero para gastar. Entonces, ¿qué sucede en esta época? Todavía la producción fabril, si bien va creciendo abismalmente, no es grande. No hay un montón de productos por cada rubro. Hay productos más bien universales. Hay pocos tipos de productos que se fabrican en las fábricas, en los centros urbanos, y luego se venden a esta masa de proletarios que tienen poder adquisitivo. Este primer momento de la clase trabajadora fue un momento también donde se vivieron un montón de, que todos conocemos, abusos, explotación infantil. Los trabajadores todavía no tenían derechos y empiezan a haber algunas revueltas sociales que tenían que ver con las demandas que, por suerte, a futuro se transformaron en derechos de los trabajadores, derechos de los niños, derechos de las mujeres, etc. Entonces, esto es el entorno durante la primera etapa de evolución del marketing. Revolución industrial, transformaciones, pero enormes, sociales, económicas y tecnológicas, que afectaron a ¿qué? Absolutamente cada aspecto de la vida cotidiana de la gente sobre la faz de la Tierra. Si bien la revolución industrial arranca en Inglaterra, luego pasa a Europa, Estados Unidos y finalmente al resto de la Tierra, nace en Inglaterra. Todos estos problemas empiezan a suscitarse en Inglaterra. Van a ver en el cuadro que las diapositivas de la evolución del marketing se dividen en dos partes. Primero, la primera parte, lo que sucedía en el entorno. Y abajo de lo que sucedía en el entorno tenemos qué pasaba dentro de las empresas. En las fábricas en ese momento realmente no había investigación de mercados. No se investigaba al consumidor. ¿Por qué? Porque había muy poca producción y todo lo que se producía se vendía. ¿Por qué? Porque la demanda era enorme en ese momento. Había una masa muy grande demandando productos y las fábricas todavía no daban abasto para producir lo que tenían que producir. En lo único que se preocupaban las fábricas no era en entender al consumidor, entender qué otras demandas tenían. Era en intentar producir cada vez más. O sea, investigación y desarrollo, maquinaria, mejorar la maquinaria, producción en serie para ver cómo podía producir más y cómo podía distribuir todas esas mercancías que yo estaba produciendo. No había ningún otro tipo de preocupación. En ese momento, la idea de los dueños de las fábricas era: no tengo por qué investigar al consumidor, no me voy a preocupar mucho porque todo lo que produzco lo vendo y lo voy a seguir vendiendo. Acá van a ver que más adelante nace lo que después se llama la miopía en el marketing. La miopía es ese problema que tenemos algunas personas que tenemos alguna dificultad para ver de lejos. Y en el marketing es mortal, es súper riesgoso no ver de lejos, no anticiparse a los cambios. En este momento, las fábricas y los productores no miraban a lo lejos qué es lo que podía llegar a pasar con el consumidor, se preocupaban por mirar lo que hacían adentro de sus fábricas y ver cómo lo podían mejorar. Tiene que ver con la primera etapa del marketing. ¿Se acuerdan que hacíamos como la balanza en esta relación oferta-demanda? Esta es la oferta y esta es la demanda. En este momento, la oferta está súper desequilibrada respecto a la demanda. Está mucho más abajo, hay mucho menos oferta que demanda. Por eso, las preocupaciones adentro de la fábrica y en el marketing no son enormes. La verdad es que no había grandes preocupaciones ni trabajo en marketing específicamente. Sí en dilucidar cómo puedo producir cada vez más en menos tiempo y distribuirlo correctamente. Entonces, esta es la primera etapa del marketing, de la evolución del marketing. Y ahora vamos a pasar a la segunda.